Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, El Almirante del Sol. Parte 21. Capítulo 201. Al día siguiente. A diferencia de cualquier otro día, este no fue un día de paz para el mundo entero. Mientras el repartidor de periódicos entregaba la noticia, su contenido sacudió toda la Grand Line y los 4 mares. El titular del periódico decía, asesino de dragones celestiales. Ayer, alguien mató a los dragones celestiales y dejó al almirante de la marina en un estado lamentable. El periódico publicó una fotografía del almirante Akainu golpeado hasta quedar en un estado lamentable, con la sangre corriéndole por la cara. Un almirante naval es un pilar que encarna la justicia y equilibra el poder en todo el mundo. Su función es ser los salvadores de la gente común y los enemigos de los piratas. Pero ahora, ver al almirante de la armada derrotado le cambió la perspectiva del mundo por completo. ¿Quién nos salvará de los criminales de ahora en adelante? La gente común estaba dominada por el miedo y la preocupación. Los marines desplegados por todo el mundo no podían creerlo cuando oyeron la noticia. Al ver el periódico, su arrogancia se desvaneció y su moral se desplomó. Un hombre, sin ayuda de nadie, asesinó a los nobles mundiales y derrotó al almirante. Sus acciones fueron interpretadas como una guerra contra el gobierno mundial, pero ni el gobierno mundial ni los marines pudieron detenerlo. Cuartel General de la Armada. Tras estrellar el periódico contra la mesa, Sengoku rugió. ¿Quién es él? Por culpa de este acto, el mundo entero está sumido en el caos. He recibido informes de varias bases del cuerpo de marines a lo largo de la Grand Line que indican que hay una gran cantidad de delincuentes y piratas operando. Si no hacemos algo, esto va a estallar pronto. Sengoku acaba de romper relaciones con los 5 ancianos del gobierno mundial. Estaban muy descontentos con los acontecimientos. Quieren que capture y ahorque cuanto antes al asesino de los dragones celestiales. Pero los marines no pudieron encontrar a la persona, fue como si se hubiera desvanecido en el aire tras derrotar a Akainu. Además, los marines no contaban con el personal suficiente para llevar a cabo una búsqueda exhaustiva en tal situación. Sengoku envió a Borsalino y a Aokiji al Nuevo Mundo para sofocar la violencia pirata. Cuando miró a Garp, lo vio hurgándose la nariz, ajeno al mundo, la furia de Sengoku estalló. Arrojándole el periódico, rugió. Garp, di algo. ¿Qué? Dejó de hurgarse la nariz y miró a Sengoku. ¿Qué quieres que haga? Solo soy un anciano que intenta vivir su vejez en paz. Cállate. No me importa lo que pienses. Quiero que visites a Sabaody y lo encuentres. Sé que puedes hacerlo, ordenó Sengoku, evitando a Garp. En ese momento, un oficial de la marina, sudando profusamente, entró en la oficina y dijo apresuradamente, informe urgente, Sengoku-san. ¿Qué es? Preguntó Sengoku. Hemos recibido información de que Kaido se dirige actualmente al cuartel general. Al oír esto, Sengoku entrecerró los ojos y apretó el puño. ¿Qué piensa cada uno de ellos de los marines? Garp, esta vez Kaido no debería abandonar el cuartel general. ¿Acaso pensó que éramos unos débiles? Sengoku lo miró y dijo. Actualmente, la marina tiene escasez de personal, ya que uno de los 3 almirantes está herido y los otros 2 se encuentran en el Nuevo Mundo lidiando con la situación. Kaido quiere aprovechar esta oportunidad perfecta para atacarlos. Toda la zona de Marineford está en alerta mientras se evacúa a los civiles a un lugar seguro. Vicealmirantes y contraalmirantes han sido enviados junto con numerosos marines para resistir a Kaido. Garp se encontraba frente a todos ellos. Transcurrieron 10 minutos, y de repente todos notaron un cambio en el clima y una formación de nubes oscuras que llenaban el cielo. De las profundidades de estas nubes, Kaido emergió en su forma de dragón. Su mera llegada y movimiento a través del aire generaron una intensa y tormentosa onda expansiva que casi hizo que la mayoría de los marines retrocedieran 1 o 2 pasos. Al mirar a los ojos del dragón, todos los marines sintieron terror e impotencia. Como marines, sabían, si es un 1 contra 1, Kaido ganará. En tierra, en el mar y en el aire, entre todos los seres vivos, es un pirata conocido como la criatura más fuerte. ¿Y cómo vamos a enfrentarnos a un yonko sin ningún almirante presente? Pensaron todos. Kuiyi. Ustedes, marines, son unos debilísimos. Dejaron que un desconocido derrotara al almirante. Será mejor que los destruya por completo. Ick. En cuanto rompió a llorar, el olor a vino impregnó el aire, obligando a los marines a taparse la nariz. ¿Está borracho? Aliento de pastel. El fuego se acumuló en la boca de Kaido antes de que exhalara. Una intensa llama de altísima temperatura se lanzó hacia Marineford, recorriendo una vasta distancia en cuestión de segundos. De haberse producido, la alta temperatura habría derretido todo y destruido Marineford. Justo cuando Garp decidió actuar, un destello repentino llamó su atención. Una figura apareció mágicamente y desvió de un puñetazo la explosión que se aproximaba. Un pilar de llamas azules surgió de la mano de la figura parecida a Kaido. Las llamas se expandieron y propagaron a una velocidad aterradora, formando una enorme boca de fuego. Lo que sucedió a continuación dejó atónitos a todos los presentes. La enorme boca formada por llamas engulló el aliento de Kaido y se abalanzó hacia adelante. Estallido. Al entrar en contacto con Kaido, la llama explotó, envolviéndolo en un mar de fuego. Los gritos de Kaido provenían del interior de las llamas. ¡Ah! ¡Baja! Mocoso, hasta yo pensé que estabas muerto después de no verte durante tantos años. Garp rió a carcajadas, dándose cuenta de que la figura no era otra que Blaise. Fue en ese momento cuando los marines se percataron claramente de la presencia de Blaise. Algunos que llevaban mucho tiempo en la armada lo reconocieron. Se trata del vicealmirante Blaise, que desapareció repentinamente hace muchos años, pensó en voz alta un contraalmirante. Aunque han pasado 5 años, no ha habido muchos cambios en la apariencia de Blaise, aparte de un ligero cambio en la estatura, la madurez y el cabello suelto que le llegaba hasta el cuello. Blaise se teletransportó junto a Garp y se rió. Parece que por fin puedo llamarte viejo Garp sin preocupaciones, veo muchas canas en tu cabeza. Mocoso, ¿quieres probar mi puño del amor? Preguntó Garp, apretando los puños. Capítulo 202. ¿Vicealmirante Blaise? Al oír los murmullos de los oficiales de la marina, los nuevos reclutas quedaron perplejos. ¿Quién es él? Preguntó un infante de marina que se unió a la armada hace 3 años. Él es el vicealmirante Blaise.
Cuando los piratas surcaban los mares, su solo nombre bastaba para infundirles terror. Después de todo, ostenta el título de el infante de marina más fuerte. Un contraalmirante del cuartel general lo describió con un dejo de admiración. Un momento, me suena ese título de antes de alistarme en la marina, exclamó otro soldado de la marina. Oh, Dios mío. Lo recuerdo. Y él fue quien derrotó a los piratas de cristal, uno de los Yonko, hace 5 años, gritó otro soldado de la marina, recordando la hazaña de Blaise. Sí. Un vicealmirante con poderes que rivalizan con los de los almirantes. Al oír las palabras y exclamaciones a su alrededor, los marines quedaron conmocionados y sorprendidos. Tenemos a una persona tan fuerte de nuestro lado. ¿Por qué desapareció durante 5 años? Rugido. En ese instante, Kaido, envuelto en llamas, lanzó un rugido aterrador. Su cuerpo serpentino giró en espiral, generando varios tornados. Su torbellino dragón arrasó con todas las llamas y avanzó hacia Marineford. El cambio en la dirección del viento provocado por los tornados obligó a todos los marines a retroceder. Tras imbuir sus brazos con haki de armamento, Blaise golpeó con fuerza los tornados que se aproximaban. Con un estruendo ensordecedor, una onda expansiva se propagó desde sus manos y alcanzó al dragón tornado de Kiado. ¡Boom! Al hacer contacto, ambos ataques fueron neutralizados. ¡Oh! A su lado, Garp parecía sorprendido. Ese mocoso ha crecido tanto, su haki ha alcanzado cotas tan altas. Al mismo tiempo, los soldados y oficiales de la marina estaban entusiasmados con la demostración de poder. Una ronda de aplausos para reprimir el ataque de los Yonkou. ¡Qué genial! Transformado de nuevo en humano, Kaido miró a Blaise mientras cargaba a Kanabo sobre su hombro. Con expresión pensativa, dijo, ¿tú? ¿Te he visto en alguna parte? Tras un momento de silencio, comentó sarcásticamente, no eres el mocoso de la marina al que maté a golpes hace unos años, ¿sigues vivo? No me interesas. En la marina, solo Sengoku y Garp pueden luchar contra mí en igualdad de condiciones. Al oír esas palabras, la sonrisa de Blaise se desvaneció y le devolvió la sonrisa mientras se crujía los nudillos. Sí. Ha pasado tiempo. No tuve la oportunidad de corresponderle una última vez. Tras una breve pausa, dijo, ¿estás listo para la segunda ronda, Kaido? Que esta vez será diferente. Cuando Blaise pronunció su última palabra, desató su haki del conquistador sin restricciones contra Kaido. El inmenso poder del haki provocó que chispas de relámpagos brotaran de lugares aleatorios. La intensidad del haki supremo perturbará el entorno. Incluso si el haki estuviera dirigido a Kaido, los marines que lo seguían no podrían resistir semejante despliegue de fuerza de voluntad. Muchos cayeron inconscientes al suelo, echando espuma por la boca. Solo los oficiales de rango superior al de contraalmirante permanecieron en pie, con expresiones de horror. Olvídate de ellos, incluso Garp se sorprendió por el poderoso haki del conquistador de Blaise. Este haki podría rivalizar con el de Barba Blanca, pensó Sengoku, observándolo todo desde la distancia. ¿Dónde ha estado? ¿Qué ha hecho en estos 5 años? Kaido confrontó el haki del conquistador con el suyo propio. Una poderosa onda expansiva se extendió en todas direcciones cuando sus haki chocaron en el aire. El choque de los Reyes Supremos. Murmuraron en voz baja los marines que permanecían de pie. Al percibir el poderoso haki de Blaise, Kaido arqueó las cejas y recuperó la sobriedad por completo. ¡Qué poderoso haki! Al instante siguiente, sonrió y miró a Blaise. Parece que hoy no me aburriré. Vamos. Blaise se abalanzó sobre Kaido, dirigiendo un simple puñetazo en su dirección, imbuyendo su puño con el haki del conquistador. Por otro lado, Kaido también infundió a Usoku haki en su kanabo. Con finos rayos negros que emanaban del arma, atacó a Blaise. ¡Uban! Sus ataques chocaron en el aire sin ningún contacto físico, cada uno intentando vencer al otro. La colisión generó una onda expansiva que sacudió toda la zona circundante y Marineford. Una enorme grieta apareció en el cielo, como si el firmamento se hubiera partido en dos. Los oficiales de la armada que aún estaban conscientes se vieron obligados a retroceder varios pasos debido a la potente onda expansiva. Olvídese de participar, ni siquiera podemos observar de cerca una batalla de esta magnitud, comentó el vicealmirante Doberman, enderezando su postura. El vicealmirante Blaise se ha vuelto más fuerte que antes, comentó un contraalmirante. Mientras tanto, Garp abandonó la zona en silencio, sin mostrar señales visibles de querer participar en la batalla. Apareció junto a Sengoku, que observaba la batalla desde la torre de Marineford. Parece que la fuerza de Blaise ha alcanzado el nivel de los emperadores del mar. No sé a dónde fue ni si entrenó para alcanzar tal nivel de haki, declaró Sengoku con los brazos cruzados. Ja ja ja. Con él al frente, los viejos podemos sentarnos y relajarnos, dijo Garp, riendo despreocupadamente. Cállate, Garp. Todavía no somos tan viejos. Sengoku lo reprendió y pensó, no sé cómo reaccionará el gobierno mundial cuando se enteren de que Blaise está vivo. Si vuelven a actuar, no me quedaré de brazos cruzados. Garp, adivinando los pensamientos de Sengoku, comentó con indiferencia. Pero Sengoku sabía lo solemne que era la declaración de su amigo, pues lo conocía muy bien. No digas esas palabras. No permitiré que vuelva a ocurrir algo como lo de la última vez. Garp simplemente resopló y observó cómo se desarrollaba la batalla. Al canalizar el haki de Kaido, el puñetazo de Blaise impactó de lleno en su rostro, obligándolo a retroceder unos pasos. Tras limpiarse una gota de sangre de la comisura de los labios, Kaido sonrió y comentó alegremente, no está mal. Parece que hoy no me aburriré. Capítulo 203. Boom boom boom. Blaise y Kaido intercambiaron golpes mientras los estruendosos relámpagos y las ondas expansivas aterrorizaban a los marines presentes en Marineford. Ninguno de ellos mostró debilidad alguna. En ese instante, ocurrió algo inesperado. Blaise apareció ante Kaido y le propinó un puñetazo en la cara con el puño cerrado, imbuido del haki del conquistador. ¡Uban! El puñetazo directo envió a Kaido volando hacia atrás y estrellándose contra uno de los buques de guerra de la armada. Kaido se puso de pie, se limpió la sangre que le goteaba por la comisura de los labios y se rió. Borororo. Hace un momento, mataste mi haki de observación con tu haki del conquistador, ¿verdad? Sigamos jugando. Marine. Impulsándose con fuerza, Kaido cargó contra Blaise.
En el aire, su apariencia cambió drásticamente al transformarse en su forma híbrida de humano y bestia. Escamas azules cubrían sus brazos, piernas, torso y espalda. 6 cuernos se extendían desde su cabeza, garras crecían de sus manos y pies, y una larga cola de dragón recorría su espalda. La forma humano-bestia de Kaido no es tan colosal como su forma de dragón, pero la presión que ejerce es abrumadora. ¿Qué clase de aspecto es ese? No es ni humano ni bestia, exclamó un marine. Es una forma humano-bestia exclusiva de los usuarios de Zoan, respondió otro marine, que sabe más sobre Zoan. Al observar la transformación de Kaido, Blaise no mostró ningún cambio visible en su expresión. En el breve intercambio, confirmó que su Haki es aún más formidable que antes. Sin embargo, el físico excepcional de Kaido, combinado con su fruta del diablo pez, le otorga una ventaja sobre su Haki. Claro que sería diferente si Blaise usara el poder de su fruta del diablo. Su fuerza de combate actual debería ser ligeramente superior al nivel de un Yonkou y aproximadamente igual al máximo de Barba Blanca. Pero no es suficiente para derrocar al gobierno mundial. No me subestimes, marine. Soy el Yonko Kaido, demuéstrame todo lo que tienes. Rugió Kaido y saltó por los aires. Haciendo girar su arma sobre su cabeza, la imbuyó con el Haki del conquistador mientras exhalaba chispas de relámpagos negros. Lanzándose hacia Blaise, balancea su masa hacia abajo con gran fuerza aplastante. Sanse Ragunaraku. Ante el ataque a toda potencia de Kaido, Blaise ni siquiera se inmutó ni intentó realizar grandes movimientos. Simplemente bloqueó el golpe con su brazo izquierdo, recubierto de Haki de armamento. Estallido. Tras la colisión, un estruendo resonó en Marineford mientras el suelo bajo los pies de Blaise se hacía añicos como telarañas y se convertía en polvo. Pero la fuerza del ataque de Kaido no logró inmutar a Blaise. Con un leve empujón y un movimiento de su brazo izquierdo, Kaido se vio obligado a retroceder. Al observar su ataque más poderoso, que había sido ineficaz contra Blaise, Kaido entrecerró los ojos. Aunque aparentaba calma en apariencia, su corazón bullía de angustia. ¿Cómo es posible? Puede bloquear el ataque de mi conquistador solo con Haki de armamento. Esto se está volviendo problemático. Destruyó mi Haki de observación con sus conquistadores. Es similar a lo que pasó con el Capitán Rocks y ese mocoso de Shanks. Con una leve sonrisa, Kaido miró a Blaise y dijo, admito que eres fuerte. Pero yo me convierto en el más fuerte derrotando a aquellos que afirman ser más fuertes que yo. Al derrotarte, me haré más fuerte que antes. Frente al poderoso Blaise, Kaido no sintió miedo, sino una intensa emoción. Solo estas sangrientas batallas lo hacían sentir vivo en un mundo tan monótono. Los marines quedaron asombrados, ya que uno de los 4 emperadores, Kaido, encajaba a la perfección con Blaise. Para ellos, era simplemente increíble y digno de veneración. Como solicitaste anteriormente, usaré toda mi fuerza, ¿estás listo para recibirla? Dijo Blaise, dando un paso al frente. Al dar ese paso, Marineford vibró como si algo hubiera despertado. El impulso de Blaise cambió drásticamente. El suelo firme se agrietó ante su mera presencia, mientras que todo lo demás permaneció inmóvil, el mar, las nubes e incluso el aire circundante. Un calor intenso envolvió la zona y comenzó a afectar los alrededores, mientras que todo el cuerpo de Blaise quedó envuelto en un resplandor dorado. Al apretar el puño, el resplandor dorado que lo rodeaba desapareció y se concentró en su mano. Su puño formó una cavidad esférica que brillaba con un resplandor blanco azulado, con un rayo negro formando un arco a su alrededor. Esto no es bueno. Garp, que había estado observando la batalla como espectador mientras disfrutaba de su senbei, previó lo que sucedería a continuación con el Haki de observación y entró en acción. Su figura parpadeó y se desvaneció del lugar donde estaba, reapareciendo ante los marines. En cuanto a Sengoku, apretó los dientes y los reprendió con el puño cerrado. No esconde nada, ¿verdad? ¿Planea destruir Marineford? Sengoku también apareció junto a Garp. Vicealmirante Garp. Almirante de flota Sengoku. Los infantes de marina presentes quedaron sorprendidos por la repentina aparición de 2 figuras de gran prestigio. Todos atrás, gritó Garp, obligando a los marines a retroceder. La expresión afable de Blaise se transformó en una amplia sonrisa. Mientras su abrigo azul marino ondeaba al viento, se remangó el puño brillante hasta que le llegó a las orejas. Sin dudarlo, le propinó un puñetazo directo a Kaido. Para los espectadores, el tiempo pareció detenerse ante semejante ataque devastador. De su puño se liberó una oleada de calor comprimido, seguida de un estruendo ensordecedor que sacudió todo Marineford y desató una ola de calor que derritió instantáneamente todo a su paso. Gracias a Garp y Sengoku, evitaron que las olas de calor dañaran a los marines. De lo contrario, las consecuencias habrían sido desastrosas. En ese mismo instante, al darse cuenta del abrumador ataque de Blaise, Kaido sintió por una fracción de segundo algo que no había sentido en muchos años, miedo. Algo extraño para él, ya que hacía mucho tiempo que no experimentaba tales sentimientos. Kaido vació rápidamente el vino de su calabaza y entró en modo alcohol, Suronake. Al entrar en este estado, su Haki se fortaleció y su cuerpo se volvió aún más voluminoso. Desplegando hasta la última gota de su fuerza bruta y su Haki del conquistador, blandió su arma con todas sus fuerzas. Estallido. Cuando el ataque de Kaido chocó con la presión de calor comprimida de Blaise, imbuida con el Haki del conquistador, no pudo resistirlo ni un segundo antes de ser superado. En el cuerpo de Kaido, justo debajo del pecho, se podía ver una marca con forma de puño, y la misma marca en su espalda. La región marítima situada detrás de Kaido se vaporizó cuando el vapor comenzó a envolver el Marineford. SPHHHLT. La sangre brotaba de la boca de Kaido mientras se apoyaba en su arma, Asaikei. Con la otra mano se aferraba al abdomen, gimiendo de dolor. ¿Qué demonios fue eso?, se preguntó Kaido. El dolor que sentía era inimaginable, y sabía que el ataque le había derretido los órganos internos, a pesar de que los protegía con Haki. Con un solo ataque, casi muero. Kaido levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Blaise. Capítulo 204. Con sangre goteando de sus labios, Kaido miró más allá de Blaise hacia Marineford. Tras un instante de silencio, se transformó en su forma de dragón y saltó por los aires, desapareciendo de la vista de todos. Sí, Kaido decidió huir, no. Decidió retirarse tácticamente. Además de Blaise, Marineford también cuenta con Sengoku y Garp. Teniendo en cuenta su profunda herida y la fuerza de Blaise, se encontraría en la peor situación posible si permaneciera allí más tiempo.
Al ver a Kaido alejarse, los labios de Blaise se curvaron ligeramente. No hizo ningún esfuerzo por impedir su partida, ya que no tenía intención de capturarlo ni de enfrentarse a él. Mientras tanto, innumerables marines observaban con orgullo y el pecho inflado la huida de Kaido, y ¿por qué no? Habían repelido y ahuyentado a uno de los 4 emperadores del mar, Kaido de las bestias. Mientras Blaise derrotaba a Kaido, la notificación del sistema, perdida hacía mucho tiempo, resonaba en su mente. Al logro completado, derrotaste al Yonko, Kaido. Recompensa, más 1.0 constitución, más 1.0 fruta del diablo, más 1.0 Aki, más 1.0 punto de atributo libre. Por fin estoy consiguiendo los puntos de atributo después de mucho tiempo. Blaise reflexionó y abrió el panel de estado. Nombre, Blaise Hunt. Ocupación, marina. Constitución, 79. Fruta del diablo, 76.6. Aki, 81.1. Puntos de atributo libre, 5.5. Además del aumento de puntos único que otorga el sistema, sus atributos aumentaron en otros 0,1 o 0,2 puntos gracias a su lucha contra Kaido. Según los puntos de logro mencionados por el sistema, debería haber recibido 2 puntos de atributo en cada atributo por derrotar al Yonko, pero no los recibió porque no había derrotado a toda la tripulación del Yonko. Oficina del almirante de flota. Aunque habían pasado 5 años, Blaise seguía igual, solo que con un temperamento y un espíritu más refinados. Al percibir el poderoso Aki que emanaba de él, Sengoku suspiró. No sabía qué sucedería después ni cómo reaccionaría el gobierno mundial. Va a ser un verdadero fastidio. Sengoku se frotó la sien y pensó. Chico, ¿estás tratando de mostrarnos tu Aki? Contrólalo o te ayudaré a hacerlo. Garp apretó el puño y habló. Bueno, no puedes culparme por ser fuerte. Tras pronunciar algunas palabras arrogantes, Blaise mantuvo su Aki bajo control. Me alegra que hayas vuelto, pero ¿cuál es tu próximo plan?, preguntó Sengoku. Antes de que Blaise pudiera responder, continuó, sé que quieres volver a la marina, pero no creo que el gobierno mundial esté de acuerdo. No puedes cambiarlo todo siendo un solo ser. Las palabras de Sengoku tenían un profundo significado. De hecho, Blaise se sorprendió de que el primero hubiera pronunciado palabras tan profundas, ya que siempre había pensado que el segundo estaba completamente entregado al gobierno mundial. Blaise sabía que sería difícil separar a los marines del poder del gobierno mundial, pero después de escuchar las palabras de Sengoku, se dio cuenta de algo. Al final, todo se reduce a un solo camino. Si quieren liberar a los marines, tendrán que derrocar al gobierno mundial. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el repentino sonido del Den Den Musi de Sengoku. Sala de la autoridad, Castillo de Pangea. Mientras Blaise luchaba contra Kaido, la noticia de su regreso pronto llegó a oídos de los 5 ancianos. Ha vuelto, tal como pensábamos, dijo el anciano calvo y con gafas. Señor, esto es realmente problemático. Dada su fuerza, debemos tratar con él como corresponde. El anciano alto, delgado y barbudo, de largo cabello blanco, expresó sus pensamientos. De hecho, tras la desaparición de Blaise, asignaron una unidad aparte de Cyberpol para investigar su paradero. Sin embargo, la investigación no arrojó resultados sin información. Después de 5 años, cuando pensaban que Blaise no regresaría, volvió con fuerza. No podemos tomar decisiones precipitadas en su caso. Lo mejor es preguntarle a Im-sama qué opina antes de decidir nada, dijo el anciano de aspecto más joven. De acuerdo, hagámoslo. Tras deliberar, decidieron consultar a Im, el gobernante del mundo. Oficina del almirante de flota. Sengoku terminó la llamada con una expresión seria y confusa. Al notar la mirada de su amigo, Garp preguntó, sé que son ellos. ¿Qué dijeron? Blaise también lanzó una mirada curiosa. Bueno. Los 5 ancianos no tienen opinión sobre el regreso de Blaise como vicealmirante, pero el puesto de almirante está fuera de su alcance, respondió Sengoku. Interesante, jaja, comentó Blaise riendo a carcajadas. A juzgar por su reacción, parece que no me ven como una amenaza ni como alguien que pueda ser eliminado en cualquier momento. Como no hay ningún problema, no veo ningún problema, dijo Garp. Sengoku asintió y dijo, podrás participar a partir de mañana. Aunque no lo mencionaron explícitamente, la decisión de los 5 ancianos inquietó en cierta medida tanto a Sengoku como a Garp, ya que era completamente diferente de lo que habían previsto. Al día siguiente, todos los que leyeron la portada del periódico se conmovieron con su contenido. Titulada El regreso del marine más fuerte, la historia de la lucha entre Blaise y Kaido se ilustró a lo largo de media página. Lo único que pasó desapercibido en las noticias fue la derrota de Kaido a manos de Blaise. Como era de esperar, el gobierno mundial se aseguró de que la noticia omitiera este detalle, ya que aumentaría el prestigio de Blaise. Los recuerdos perdidos de las hazañas de Blaise comenzaron a resurgir en la mente de todos. Los piratas que conocían sus heroicas batallas y su fuerza empezaron a temer por su futuro. A Barba Blanca y al equipo de Big Mom no les importó la noticia del regreso de Blaise, pero no se podía decir lo mismo de Shanks. ¿Qué opinas? Ben Beckman le arrojó el periódico a Shanks. Al leer la noticia, entrecerró los ojos. Como alguien que había luchado contra Blaise anteriormente y comprendía su fuerza, Shanks sabía que esto no era un asunto menor. Tanto su desaparición como su regreso son sospechosos. El gobierno mundial debe habernos estado ocultando algo, expresó Ben Beckman. Tengo la sensación de que nos encontraremos pronto, dijo Shanks riendo y recordando la promesa que se habían hecho. La próxima vez que se vean, pelearán de verdad. Capítulo 205. Al día siguiente. La noticia del regreso de Blaise al rango de vicealmirante provocó un júbilo entre los marines, al tiempo que aterrorizó a los piratas, quienes conocen su verdadera fuerza. A bordo de su barco asignado, Blaise se relajaba en una silla de cubierta especialmente preparada por Regis. Frente a él estaban Regis y Quina, quienes se habían apresurado a ir a Marineford durante la noche tras enterarse de su regreso. Regis maduró un poco y se cortó el pelo plateado, que le llegaba hasta los hombros, con un degradado bajo que le sentaba bien a su físico actual. En cuanto a Quina, no guarda ningún parecido con Tashigi, al contrario de lo que ella cree. Con su 1,80 metros de estatura, se movía con gracia y audacia, lo que le confería una singular belleza. Su físico es claramente femenino, pero a la vez encantador, con mentón y mandíbula definidos, labios y nariz finos.
Parte de su cabello negro estaba trenzado y le llegaba hasta la parte baja de la espalda, mientras que un flequillo le cubría la frente. Vestía un kimono de manga larga con una chaqueta larga blanca azul marino que le cubría los hombros a modo de capa, y llevaba una espada estilo katana en su vaina. Mira qué belleza, es la misma Quina que conozco, bromeó Blaise, echando un vistazo al periódico que tenía en las manos antes de continuar. Además, incluso tienes un título, Espada Bruja Quina. Al oír sus bromas y halagos, Quina se sonrojó de vergüenza mientras Regis se reía. ¿Cómo lo hicieron todos en mi ausencia?, preguntó Blaise, dejando de lado las bromas. Todo salió bien. Me ascendieron al rango de contraalmirante y tengo mi propia tripulación y barco. Quina estuvo a mi lado todo el tiempo. Una vez, fue a un campo de entrenamiento para aprender técnicas de Haki y se quedó allí unos 6 meses, respondió Regis. Qué bien, respondió Blaise con indiferencia. Pero al instante siguiente, una fuerza invisible golpeó a Regis directamente en la mandíbula, lanzándolo por los aires. Le ocurrió a Quina, pero se defendió del ataque invisible con un rápido desenvainado de su espada, gracias a su excepcional Haki de observación y a su riguroso entrenamiento. La figura de Regis se estrelló contra el costado del barco. Se levantó rápidamente, ya que el ataque de Blaise carecía de fuerza, pero Regis no pudo ocultar la vergüenza y la humillación en su rostro. Sabía que no había logrado ganarse la confianza de Blaise-san. Hacía 3 años que no practicaba sus habilidades, pues simplemente disfrutaba de sus días como contraalmirante sin hacer nada. Con la cabeza gacha, Regis permaneció en silencio. Estirando su cuerpo hasta el límite, hasta que crujió ruidosamente, Blaise se levantó de la silla y se enfrentó a Regis. Mírame. Cuando Regis cruzó la mirada con Blaise, sintió una enorme presión sobre él. Al acercarse Blaise, esa presión se multiplicó por 10. La fuerza abrumadora creó grietas en forma de telaraña en el suelo del barco que se extendieron hasta el mástil principal. Incapaz de resistir, las rodillas de Regis tocaron el suelo. Contemplando el inmenso mar azul, Blaise declaró, puedo aceptar a la gente débil, pero no me gustan las personas indecisas y perezosas, aunque sean fuertes. Al oír sus palabras, Regis se quedó paralizado un segundo antes de estrellar la cabeza contra el suelo mientras las lágrimas corrían por su rostro. Blaise-san, por favor perdóname. No es que sea perezoso e indeciso, simplemente perdí la motivación para mantenerme fuerte después de tu desaparición. Por favor, dame otra oportunidad, lo haré. De acuerdo. Levántate. Blaise cambió de tema para que Regis se relajara. ¿Dónde está Rocinante? Rocinante fue trasladado y está trabajando en el cuartel general, junto al almirante de flota Sengoku. Probablemente no esté en el cuartel general, de lo contrario habría corrido a buscarlo, respondió Regis. Negando con la cabeza, Blaise miró a Quina. Estoy sorprendido, Quina. Puedo sentir tu espíritu, has mejorado muchísimo en estos 5 cortos años. Mi fuerza está lejos de ser suficiente para convertirme en la espadachina más fuerte del mundo, respondió Quina con determinación, agarrando la empuñadura de su espada. No te esfuerces demasiado. Los golpes a ciegas no te convertirán en un mejor espadachín. Experimenta la batalla y disfruta del proceso. Eso es lo que te hace fuerte, aconsejó Blaise, fijándose en la espada de Quina. Muéstrame tu espada. Quina sacó la espada de su vaina y se la entregó. En cuanto Blaise empuñó la espada, sintió que su forma única y su filo extremo irradiaban de ella, como si intentara impedir que otros la empuñaran. ¡Qué espada tan bonita! ¿De dónde la sacaste?, preguntó Blaise, asombrado. Utilizó todos sus puntos de mérito y los míos, además de una fruta del diablo, para intercambiarla en el departamento de intercambio de la marina. Oí que el vicealmirante Garp la ayudó en el proceso, explicó Regis. Quina preguntó, ¿le pasa algo a la espada? No. Es una espada grande, respondió Blaise, acercándose al borde del barco antes de blandir la espada en un movimiento vertical. Su simple golpe descendente generó una energía de espada azulada y presurizada de fuerza fenomenal que partió el mar en 2 y viajó una gran distancia en línea recta. El simple ataque, sin necesidad de Haki ni poder de fruta del diablo, sorprendió a Quina y Regis. Pero alarmó a todo Marineford, ya que el barco se encuentra atracado en el puerto. El mar está dividido en 2. ¿Quién hizo esto?, exclamó un marine conmocionado. ¿Dracula Mihawk está de visita en Marineford?, se preguntó otro marine. Marineford se puso en estado de máxima alerta, pero el rugido de Sengoku proveniente de su oficina reveló que el acto había sido cometido por Blaise. Blaise comentó, sin inmutarse por el revuelo causado por su sencillo ataque, a la espada le falta poco para convertirse en una hoja negra. Quina y Regis quedaron conmocionados por sus palabras, pues sabían lo que significaba Black Blade. Blaise continuó, pero no será tan fácil. ¿Por qué?, preguntó Quina con curiosidad. Hay una razón por la que solo existen unas pocas espadas negras en el mundo. Mucha gente fuerte empuña una espada, pero sus espadas no se transformarán en una espada negra, hagan lo que hagan. Solo un verdadero espadachín que se entrena en el arte de la espada puede crear una hoja negra después de forjarla con Haki y emoción durante incontables años. Personas como tú y Zoro, que llevan una espada en el corazón, son escasas. Capítulo 206. Tras devolverle la espada a Quina, Blaise le aconsejó, tu personalidad y el motivo por el que desenvainas tu espada determinarán tu futuro como espadachín. Tras guardar la espada en su vaina, Quina miró a Blaise y habló, recordando lo sucedido 5 años atrás. Aunque no soy la más fuerte, con mi fuerza actual no seré una carga para ti. Blaise se acercó a Quina y le acarició la cabeza. Aunque no esté a tu lado, nada pondrá en peligro tu vida. Me aseguré de ello. Lo mismo ocurre con todas las personas que me importan. Además, soy más fuerte que antes. Incluso tratándose del gobierno mundial, tengo cierto nivel de confianza. Quina hizo un puchero y se arregló el pelo, prestando atención a sus palabras. A su lado, Regis soltó una leve risita al ver a Quina, normalmente tan seria e inexpresiva, con esa expresión. Dirigiéndose a Regis, Blaise preguntó, ¿está todo listo? ¿Estamos listos para zarpar? Regis respondió, actualmente estamos reabasteciendo nuestras provisiones a bordo. Cuando terminemos, podremos zarpar hacia el Nuevo Mundo. Señor, han pasado años desde que visité el Nuevo Mundo, recordó Blaise. Debe haber muchos cambios. Sí, Blaise-san. Ya estás familiarizado con el concepto de los Yonko, pero ahora gobiernan el Nuevo Mundo, dividiendo la región a su antojo.
A diferencia del caos de hace unos años, las tripulaciones de los Yonko están bien desarrolladas y organizadas. Incluso nosotros, como marines, debemos ser extremadamente cautelosos al adentrarnos en territorio Yonko. Se han convertido en una fuerza colosal. Regis habló sobre la situación actual en el Nuevo Mundo. Al ver la expresión apática de Blaise, continuó: después de que mataste al Yonko, Cristal, el puesto vacante desencadenó una guerra y un derramamiento de sangre entre los piratas. Pero recientemente, una persona y su tripulación ascendieron en las filas de los piratas y ocuparon firmemente el puesto de emperador, el capitán de los piratas pelirrojos, Shanks el pelirrojo. ¿Es este algún tipo de discurso de Yonko que practicas con frecuencia? Blaise rió. ¿Debería estar horrorizado? Regis, rascándose la cabeza, sonrió tímidamente. Lo siento, Blaise-san. Sabe que Blaise luchó contra Shanks durante su estancia en el East Blue, cuando no eran nadie. Ahora, han pasado 5 años y la fuerza de Shanks ha crecido hasta alcanzar el nivel del emperador, mientras que nadie sabe cuán fuerte es Blaise. Ya que hablas también de los Yonko, ¿por qué no visitamos la región de los piratas de Barba Blanca?, preguntó Blaise de repente. Atónito por la inesperada pregunta de Blaise, Regis tartamudeó: así es, Blaise-san, no podemos aventurarnos en territorios de Yonko sin la autorización del almirante de flota. Ignorando los pensamientos de Regis, Blaise finalizó su agenda. Está decidido. Vamos a encontrarnos con Barba Blanca. Llevo mucho tiempo esperando conocer al hombre más fuerte del mundo. Vamos a averiguar si el emperador del mar es tan temible como dices. Por supuesto, Blaise no tomó esa decisión por capricho. Llevaba mucho tiempo queriendo luchar contra Barba Blanca, pero las cosas cambiaron cuando fue teletransportado al mundo de HXH. Ahora que ha regresado, planea recuperar el título de hombre más fuerte de manos de Barba Blanca. Para ello, puede probar la función de sorteo del sistema. En ese instante, Blaise percibió un aura familiar. Una figura saltó del mar y aterrizó en la cubierta del barco. No era otro que el almirante Aokiji. Al percatarse de su llegada, Kuina y Regis enderezaron la espalda y exclamaron cortésmente: almirante Aokiji. Sacando las manos de los bolsillos, Kusan las agitó en respuesta a su cortesía y dijo: Arara, ¿qué acabo de oír? Kusan, hace mucho que no nos vemos. Al percibir el poderoso Aki del otro, Blaise comentó: tu fuerza actual por fin está a la altura de tu título de almirante. Parece que antes era débil, al menos a tus ojos, preguntó Kusan con pereza. Bueno, no puedo admitir eso, ¿verdad?, se rió Blaise. Me sorprendió enterarme de tu desaparición y, por supuesto, también de tu regreso. ¿Qué sucedió? Me gustaría escuchar tu respuesta, preguntó Kusan con un tono inusualmente serio. Como almirante, se enteró de la batalla entre las fuerzas del gobierno mundial y Blaise en la línea roja. Incluso fue a ver el rastro de destrucción causado por Blaise. En cuanto al motivo, el gobierno mundial no dio ninguna explicación clara. Simplemente lo ignoraron y lo ocultaron todo. ¿De verdad?, preguntó Blaise, y Kusan asintió. Blaise relató lo sucedido ese día sin ocultar nada, excepto el hecho de que el sistema lo había teletransportado al mundo de HXH. Al ver que los dos discutían un asunto bastante serio, Kuina y Regis se disculparon y se fueron a hacer su trabajo. Al escuchar la verdad de boca de Blaise, Kusan respiró hondo y se sumió en sus pensamientos. Sentía una profunda inquietud y comenzó a cuestionar el sistema mismo de la marina. No le des demasiadas vueltas, tu postura es diferente a la mía, aclaró Blaise. Kusan negó con la cabeza. ¿En qué se diferencia? ¿Qué pasaría si algún día tomo la misma decisión que tú y me presento ante el gobierno mundial? ¿Harán algo para eliminarme también? Blaise habló. Bueno, es una posibilidad. Pero, considerando tu servicio, tu fuerza y tu personalidad, no recurrirán a medidas extremas, porque eres un vago. Kusan suspiró y desechó esos pensamientos descabellados. Arara, ¿en qué estoy pensando? No soy tú, no debería preocuparme por esas cosas. Ajaja, ese es el Kusan que conozco, dijo Blaise riendo y pasando el brazo por el hombro de Kusan. Olvídate de eso. Tomemos un poco de vino, ya que nos vemos después de tanto tiempo. No tengo tiempo. Vamos, eres el almirante. Capítulo 207. Blaise se incorporó en la cama, despertando de su sueño. El leve dolor de cabeza provocado por haber bebido demasiado y el constante balanceo del barco le molestaban profundamente, lo que mejoraba su estado de ánimo. Lentamente, se acercó a la puerta del camarote y subió a la cubierta superior por una escalera. Al llegar a cubierta, notó que los infantes de marina del barco estaban muy ocupados, corriendo de un lado a otro. Y descubrió la razón del balanceo del barco: el clima del Nuevo Mundo. Enormes cristales de hielo caían del cielo como gotas de lluvia, solo que del tamaño de cada una, más grandes que el propio barco de la armada. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó Blaise al encontrar a Regis y Kuina. El clima y la caída de hielo lo irritaban. Lo siento, Blaise-san. De repente nos encontramos con una tormenta y entramos en la zona de la cascada de hielo, respondió Regis. Dado que este tipo de situación es común en el Nuevo Mundo, Regis, Kuina y los demás marines a bordo del barco se mantuvieron bastante tranquilos. Blaise agitó la mano y ordenó, frotándose la sien, que pare. El tiempo y el constante movimiento del barco me están irritando y empeorando mi resaca. Regis se sorprendió por la petición de Blaise. Al ver las nubes oscuras que se cernían sobre él y los cristales de hielo que caían, pensó, ¿cómo diablos voy a detener esto? Soy incompetente. Mis habilidades no son lo suficientemente fuertes como para mejorar el clima. Kuina se disculpó por su debilidad. Te estás tomando sus palabras demasiado en serio, pensó Regis. Quítense del camino. Blaise apartó a los marines que lo rodeaban y fijó su mirada en los cristales de hielo que caían y en las nubes oscuras que bloqueaban la luz solar directa. Kuina y Regis miraron a Blaise con recelo. ¿Qué estará tramando? El poder del sol dentro del cuerpo de Blaise surgió con fuerza y se canalizó desde cada rincón hasta su brazo derecho, hasta que finalmente alcanzó su mano. Una burbuja esférica dorada envolvió su mano derecha. Al instante siguiente, un rayo negro brilló alrededor de la burbuja dorada, simbolizando el uso del Haki del Conquistador. Solo fragmentos de impulso radiante sacudieron a los marines presentes. ¿Por qué me siento tan pesado? Sin prestar atención al estado de los marines que lo rodeaban, Blaise echó el brazo hacia atrás y golpeó el cielo.
De su puño, una fuerza etérea se elevó hacia el firmamento y atravesó las nubes. Estallido. Un estruendo ensordecedor, que resonó en todo el mundo, provino de las nubes oscuras, acompañado de destellos dorados, púrpuras y negros. Rayos dorados y negros bañaron el mar con una mezcla de belleza y terror. En poco tiempo, las nubes oscuras comenzaron a desaparecer, haciéndose visibles a simple vista, y en cuestión de segundos todo había desaparecido. Un cielo azul despejado y el cálido resplandor del sol dieron la bienvenida a todos, como si las nubes oscuras y las cascadas de hielo que se aproximaban no fueran más que fantasías. Los marines observaban todo con la boca abierta y tardaron unos segundos en salir de su trance antes de exclamar en voz alta entre ellos. Acaba de destruir el cielo, mierda, ¿a qué clase de unidad me acabo de unir?, gritó un marine a viva voz. Increíble. El vicealmirante Blaise es tan fuerte como me lo imaginaba, dijo otro, con los ojos brillantes. Un grupo de infantes de marina vitoreó, apuntando sus espadas al cielo. ¡Guau! El vicealmirante Blaise es un dios. Con un solo puñetazo, la mayoría de los marines a bordo del barco se convirtieron en fervientes seguidores de Blaise y juraron trabajar bajo su mando hasta su jubilación. Regis y Quina no se sorprendieron, pues conocían su fuerza. Pero no esperaban una demostración tan ostentosa por parte de Blaise. Regis suspiró ante semejante alarde de poder. Al regresar al camarote, Blaise se quedó de pie al otro lado de la ventana, contemplando el mar azul cristalino. Tras aquel breve episodio, la resaca había remitido y se sentía renovado. Con un pensamiento, convocó su panel de estado. Nombre, Blaise Hunt. Ocupación, marina. Constitución, 79.0. Fruta del diablo, 76.6. Aki, 81.1. Puntos de atributo libre, 5.5. Al contemplar las lujosas comodidades, Blaise experimenta una leve sensación de logro, pero sabe que su fuerza está lejos de ser suficiente para enfrentarse al gobierno mundial. Primero, necesitaba tiempo y tenía que fortalecerse por sí mismo. En segundo lugar, debe someter a los marines a su control. Para ello, necesita aumentar su reputación y prestigio entre ellos. Con la oportunidad perfecta, podrá tomar el control. En tercer lugar, debilitar gradualmente el poder del gobierno mundial sin exponerse. Ya es hora de empezar a preparar las cosas. Todavía faltan 3 años para que tenga lugar la guerra de la cúpula entre los marines y Barba Blanca, reflexionó Blaise. Este periodo de 3 años es el mejor momento para que Blaise mejore su fuerza y la fortalezca. Recordando algo, comprobó el estado de su sangre de Dios, el número de gotas había llegado a 2.000. Sistema, puedes añadir la situación de la sangre de Dios al panel de estado, pensó Blaise, pero no tenía muchas esperanzas, ya que su sistema no interactuaba con ella. Sin embargo, su panel de estado cambió al momento siguiente. Se agregaron nuevos datos detrás de su atributo de constitución. Constitución, 79.0, sangre de Dios, 2004 de 3000. En 2 años, completaré el proceso de transformación de mi sangre. Después de eso, no sé qué pasará ni cuánto me ayudará. Dejemos eso para el futuro y centrémonos en el presente, pensó Blaise. Tras una semana en el mar, Blaise y su unidad llegaron a las aguas cercanas al río Barba Blanca. La tensión y la inquietud ensombrecían los rostros de los soldados de la marina. Después de todo, es en territorio Yonkou donde reina el actual hombre más fuerte del mundo. Mientras tanto, en Marineford, Sengoku recibió un informe de que Blaise y su unidad habían entrado en el territorio de los piratas de Barba Blanca. Al leer el informe, con las venas de la frente hinchadas, Sengoku apretó los dientes y rugió. ¿Qué hace él aquí? Yo, la unidad del vicealmirante Blaise, almirante de la flota, ya no está bajo su control, así que nadie siguió su rumbo. Acabamos de recibir el informe del buque patrullero que estaba vigilando el territorio de Barba Blanca. El contraalmirante sudaba mientras leía el informe. ¿Planea provocar una guerra entre los marines y los piratas de Barba Blanca? No ha cambiado nada, hace lo que le da la gana. Gotro Garp se quejó y ordenó Sengoku. Contacta con el almirante que se encuentra cerca de la región de los piratas de Barba Blanca y elimínalo cuanto antes. Esperemos que la situación no empeore. No temía que le sucediera nada a Blaise, pero las acciones de este último podrían tener como resultado algo que no deseaba que ocurriera tan pronto. Capítulo 208. Hermosos, murmuró Blaise mientras contemplaba los arrecifes de coral a lo lejos. Son mucho más impresionantes que cualquier estructura de coral que se pueda ver en la Tierra. ¿Cómo se llama la isla? Le preguntó a Regis, admirando el pintoresco paisaje. El archipiélago está repleto de palmeras y rodeado de playas de arena blanca de coral. Una de las islas más protegidas dentro del territorio de Barba Blanca, la isla Perla Dorada, respondió Regis, mirando el informe que tenía en las manos. Continuó. Se trata de una cadena de islas de coral con pocos habitantes nativos. La isla y su gente son famosas por producir perlas doradas que son más valiosas que el oro. Los piratas de Barba Blanca ganan una cantidad considerable de dinero cada año con la venta de perlas. Blaise asintió. A lo lejos, vio la bandera pirata de los piratas de Barba Blanca flotando sobre la palmera más alta. Muchas de las islas de los Yonko llevan el nombre de varios de ellos, lo que les proporciona un ingreso constante. Por eso también son mucho más ricos que otros piratas. En ese momento, un enorme barco pirata que portaba la bandera pirata de Barba Blanca apareció en la distancia. Tan pronto como los marines irrumpieron en su territorio, se notificó al comandante de la división más cercana. Un pirata, de pie en la proa de un barco, mirando a través de un catalejo de latón, tragó saliva con dificultad y gritó, mal. Comandante Fosa, no es bueno. Es el vicealmirante Blaise, conocido como el marine más fuerte. Deberíamos informar a papá y a los demás comandantes. Tranquilízate. Es solo un buque de la armada, no un pelotón. Puede que se le llame el marine más fuerte, pero comparado con Oyagi, no es nada. El comandante de la división Fosa se burló, sin prestar atención al título de Blaise. Aún así, como hijo celoso que era, le contó a Moby Dick sobre la invasión de los marines. Es Fosa, la comandante de la 15ª división de los piratas de Barba Blanca, informó un marine mirando a través del catalejo. Se ganó el apodo de Fosa la katana ardiente, gracias a su destreza con la espada. Quizás no sea tan bueno como Vista, la espada flor, pero sigue siendo un luchador formidable, explicó Regis.
Un comandante de división desconocido no despertó el menor interés de Blaise. Comparados con otros comandantes Yonkou, los comandantes de Barba Blanca son bastante débiles, creciendo bajo la majestad de Barba Blanca. El ambiente se tornó solemne a medida que se acercaba el barco del comandante Fossa. Los infantes de marina pudieron ver claramente la presencia del comandante de la división Fossa, que se encontraba en la proa del barco. Fossa es un hombre grande, musculoso y de aspecto mayor, con una calva en la parte superior de la cabeza, bigote blanco y una cicatriz diagonal en la cara. Llevaba tatuado el símbolo de Barba Blanca en rojo en el deltoides derecho. Vestía una chaqueta azul oscuro abierta y sin mangas, con pantalones anchos de color marrón claro metidos dentro de las botas. Marines, ¿qué hacen dentro de nuestro territorio?, rugió Fossa con tono superior. ¡Qué arrogancia! Ni siquiera Barba Blanca le habla así a Blaise-san. ¿Quién te crees que eres? Quina dio un paso al frente y resopló con un tono igualmente arrogante. Al oír sus palabras, todos se quedaron sin habla, incluido Blaise. ¿Y eres incluso más arrogante que él? ¿Dónde aprendiste a hablar así, Quina? Aunque Blaise dijo esto, en silencio elogió su espíritu intrépido. Veamos si eres tan fuerte como te describe el periódico. Enfurecido por la arrogancia de Quina, Fossa encendió su cigarro y desenvainó la katana de Tsutsuba cuadrada, que estaba sujeta a su cinturón. Con un ligero movimiento y giro, la espada ardió con un brillante resplandor rojo. Imbuyéndola con haki de armamento, saltó alto en el aire y lanzó un ataque de vacío a gran velocidad. La explosión estalló en llamas y se dirigió hacia el buque de la armada, intentando partirlo en dos. Sin que nadie se lo ordenara, Quina dio un paso al frente para recibir el golpe. Agarrando la empuñadura de la hoja, se inclinó ligeramente antes de desenvainar la espada. ¡Win! El desenvainado de la espada fue rápido y fluido, asestando un golpe en forma de media luna y a presión que no era más débil que el del comandante de la división Fossa. Ambos ataques chocaron en el aire. Pero, contra todo pronóstico, el ataque de Quina atravesó el ataque de fuego de Fossa y avanzó. Las pupilas de Fossa se entrecerraron con asombro, pues no esperaba que una niña pequeña contrarrestara su ataque. Reaccionando con rapidez, desvió la ráfaga de aire con su katana. Quina envainó su katana, saltó del barco y cayó al mar. Al contacto de sus pies con el agua, todo se cristalizó en un radio de 500 metros. ¡Ah! Los ojos de Blaise se iluminaron al ver su demostración de habilidad con la fruta del diablo. Además de despertar la fruta del diablo, su habilidad con la fruta es casi tan buena como la de su anterior usuaria, Cristal. En cuanto despierte la fruta Cristal, su fuerza se disparará. No eres lo suficientemente fuerte como para dejar que Blaise-san actúe. ¿Acaso no puedo presenciar la majestuosidad de los piratas de Barba Blanca? Desafió valientemente al pirata. Con su abrigo de marine ondeando al viento, los marines que la seguían percibieron un aura heroica que emanaba de Quina. Esto les infundió ánimo y calmó sus nervios al enfrentarse al grupo Yonkou. Los piratas de Barba Blanca a bordo del barco estaban furiosos por la arrogancia de Quina, que en cierto modo desafiaba directamente la fuerza del propio Barba Blanca. Algunos de los piratas, que veneraban a Barba Blanca como a un dios y a su única familia, estaban dispuestos a abandonar el barco y enfrentarse a Quina por su cuenta. Pero el comandante de la división de trincheras los detuvo. Como el enemigo es solo una persona, iré yo. Se dio cuenta de que los marines que tenía delante eran completamente diferentes de los que solían enfrentar. Aunque invadieron su territorio, no dispararon sus cañones indiscriminadamente ni destruyeron la zona circundante. De esto se deduce que no vinieron a causar problemas. Necesito descubrir su propósito antes de que lleguen otros. Pensando esto, Fossa saltó del barco y se enfrentó a Quina. Como comandante de los piratas de Barba Blanca, tiene carácter, pensó Blaise. Comandante de la división Fossa, muéstrele a la marine de que somos realmente capaces los piratas de Barba Blanca. Sí, gritaron los piratas mientras golpeaban la superficie del barco. ¿Quién crees que ganará?, preguntó Blaise. Con una excelente habilidad con la espada, poderosas destrezas de la fruta del diablo y dominio del haki, Quina sobresale en todo. No creo que este comandante de división sea rival para ella. Por supuesto, contra los comandantes de la división superior, el resultado sería diferente. Regis expresó su opinión, consciente de la fuerza de Quina. Capítulo 209. El comandante de la división Fossa y Quina se encontraban frente a frente en una aguja de cristal, en medio de una multitud excesivamente entusiasta y ruidosa. Era más o menos un duelo entre un pirata y un marine, más bien la final del campeonato. Quina inició el ataque agarrando la empuñadura de su katana. Una aura repentina comenzó a formarse alrededor de su cuerpo, pero no era útil para ningún haki, era simplemente el aura creada por su impulso y su larga práctica. Parecía más una ilusión, pero en cierto modo representa la extensión del espíritu de alguien. En un instante, el aura se transformó en la figura de un dragón blanco translúcido, que emanaba un aura sagrada de pureza y soberanía. Los piratas y los marines quedaron impresionados por la apariencia del dragón. ¡Ah!, exclamó Blaise, entrecerrando los ojos. La hazaña era similar al estilo de 9 espadas de Zoro, una silueta con 3 cabezas y 6 brazos que recordaba al Asura mitológico. El suelo cristalino bajo Quina se deformó bajo la presión mientras avanzaba. Itoriu, rugido del dragón blanco, rugió Quina, espada desenvainada. El dragón blanco rugió hacia el cielo y se transformó en un resplandor vibrante antes de lanzarse contra Fossa, el comandante de la 15ª división. Ante el ataque, Fossa no se atrevió a subestimarlo, tensó las piernas en preparación y agarró la espada llameante con ambas manos. Concentrando su fuerza en sus manos, esperó a que el ataque de Quina lo alcanzara. A medida que el ataque se acercaba, bloqueó el golpe recubriendo su espada con haki de armamento. Ruido. Tras la colisión, el suelo cristalino bajo Fossa estalló mientras él se esforzaba con las piernas para mantener el equilibrio. Lamentablemente, fue en vano. La fuerza del golpe lo obligó a retroceder y deslizarse sobre la superficie de cristal durante unos metros antes de recuperar el equilibrio. Y tanto poder. Es más o menos igual de fuerte que yo, salvo por su físico. Además, posee el poder de la fruta del diablo. Y me molesta que no sea ella quien esté al mando. Pensándolo bien, Fossa miró de reojo a los marines. ¿Acaso su objetivo es Oyaji? En ese momento, Quina atacó de nuevo, sin dar respiro al otro grupo. La batalla que siguió fue feroz. Cada choque puso de manifiesto el poder sobrenatural del nuevo mundo, y la zona entre Quina y Fossa comenzó a desintegrarse como consecuencia de su fuerza.
El suelo comenzó a desmoronarse bajo sus pies, y el choque de las espadas generó relámpagos que amenazaban la atmósfera misma. Los piratas de Barba Blanca confiaban en su comandante, pero tras unos minutos de batalla, guardaron silencio y se miraron unos a otros con asombro. No es una marine cualquiera. ¿Podrá luchar al mismo nivel que el comandante Fossa? Si ella es tan fuerte, ¿qué hay del vicealmirante Blaise, a quien llaman el marine más fuerte? Me temo que no tenemos ninguna posibilidad contra él. Y no se preocupen. La llegada de los infantes de marina ya ha sido comunicada al barco principal, los demás llegarán pronto, se tranquilizó un pirata a sí mismo y a quienes lo rodeaban. La batalla continuó durante otra hora, y ninguno de los dos luchadores estaba ya en plena forma. Necesitaban recuperar su fuerza física y su haki. En ese instante, se produjo un cambio repentino en la calma del mar, ya que las olas comenzaron a aparecer con gran fuerza, como si estuvieran dando la bienvenida al emperador. Él viene, murmuró Blaise y miró hacia el oeste. Blaise-san, no exageres. Si las cosas se salen de control, la ira del almirante de flota Sengoku probablemente me quemará vivo, le recordó Regis con tono de impotencia. Al ver la mirada despreocupada de Blaise, Regis sonrió con impotencia. ¿Parece que no puedo escapar de la reprimenda? En poco tiempo, una enorme e imponente ola se dirigió hacia ellos. A diferencia de los piratas de Barba Blanca, los marines a bordo estaban aterrorizados al ver la enorme ola que se abalanzaba sobre ellos. Pero la calma y la seguridad de Blaise tranquilizaron sus corazones agitados. Esto les dio el valor necesario para resistir y enfrentarse al enemigo. A medida que la colosal ola se acercaba, comenzó a dispersarse, dejando al descubierto el gran barco de los piratas de Barba Blanca, Moby Dick. En cubierta, los comandantes de división se encontraban reunidos, con Barba Blanca en el centro. Son Oyagi y otros. Gracias a Dios. Los piratas de la 15ª división respiraron aliviados. Temían que el comandante de la división Fossa perdiera contra la marina. Fossa y Kuina también detuvieron la batalla. Kuina regresó junto a Blaise, mientras que Fossa volvió a su barco. Frente a la legendaria figura, Blaise se emocionó un poco. Respeta a Barba Blanca por su carácter y valentía, pero es Barba Blanca quien más reconoce su fuerza. Empezaba a preguntarme si te importaría aparecer, Barba Blanca, dijo Blaise, y su voz pareció resonar en el cielo. El uso del haki del conquistador para transmitir sonido impactó a los piratas de Barba Blanca cuando la voz resonó directamente en sus oídos con una fuerza y un haki poderosos. ¡Qué raro! Las palabras sonaron directamente en mis oídos. Es mi imaginación, gritó un pirata, revisándose los oídos. No eres el único. Le pasó a todo el mundo. Me duelen un poco los oídos, ¿será el poder de la fruta del diablo? Utiliza el haki del conquistador para transmitir sonido. No es una persona común y corriente. Marco miró primero a Blaise y luego a Barba Blanca, preocupado. Él conoce el estado de Barba Blanca mejor que nadie. Este no está en su mejor momento porque su salud se está deteriorando debido a una enfermedad. Si los marines se enteran, causará problemas. Si se trata de cualquier otro marine, confía en poder ahuyentarlo, pero contra personas fuertes con rango de almirante o superior, los piratas de Barba Blanca solo pueden confiar en su capitán, Barba Blanca. ¡Gulalala! Cuando oí que los marines entraban en el territorio, pensé que era Garp o algún almirante de la armada. No esperaba que fueras tú. Llevo mucho tiempo vigilándote, mocoso. Barba Blanca se rió. Que es una lástima que un hombre con un haki tan poderoso como el tuyo se haya unido a la marina. En cualquier caso, será mejor que tengas una razón válida para invadir nuestro territorio, o tú y tu unidad no regresarán sanos y salvos. Dicho esto, Barba Blanca golpeó su naginata contra la cubierta, desatando una explosión con el poderoso haki del conquistador. Capítulo 210. El haki del conquistador, el del hombre más fuerte del mundo, no es ninguna broma. En cuanto Barba Blanca lo desató, todo se detuvo por un instante antes de que su haki revelara su verdadero poder. Afectó a la naturaleza misma. La superficie cristalizada del mar se hizo añicos en millones de pedazos mientras el oleaje mecía el barco de un lado a otro. El mundo perdió su color al oscurecerse el cielo con nubes cumulonimbus. Es el haki más fuerte y poderoso que Blaise haya visto jamás. Fue templado y perfeccionado luchando contra las principales potencias mundiales. Ante semejante presión autoritaria, los marines palidecieron y el sudor les empapó la frente. Si no hubiera sido por Blaise, podrían haberse desmayado en el primer segundo. Por otro lado, Regis luchaba por mantenerse en pie, ya que Blaise no lo protegía del haki. Mientras tanto, a Kuina le fue mejor porque su ambición de convertirse en la espadachina más fuerte del mundo le impidió sucumbir al haki de Barba Blanca. La arrogancia del hombre más fuerte del mundo. Su haki es algo extraordinario. Y ni siquiera algunos vicealmirantes podrían controlar sus sentidos ante este nivel de haki, exclamó Regis, secándose el sudor de la frente. Kuina apretó su espada con anhelo. Que este es el haki del hombre más fuerte del mundo. El cabello negro de Blaise ondeaba al viento junto con su capa de la marina blanca. Para alguien de su calibre, el intimidante poder del haki del conquistador supremo no era más que un espectáculo. Blaise sonrió mientras su haki del conquistador explotaba y chocaba abiertamente contra Barba Blanca. A diferencia de Barba Blanca, su haki era natural y dominante. El choque de los reyes supremos afectó a todo lo que les rodeaba, mientras torrentes crepitantes de energía negra y roja se elevaban hacia el cielo y sellaban el aire. El enfrentamiento generó una onda expansiva masiva que arrasó con todo a su paso. Con la mera colisión de fuerzas, se abrió una enorme grieta en el cielo, como si los cielos mismos se hubieran partido. ¡Qué haki tan poderoso! No es peor que el de Oyagi, comentó Diamond Hosu, comandante de la tercera división, con las manos cruzadas. El título de marine más fuerte le sienta de maravilla, expresó Marco. Los piratas a bordo del Moby Dick quedan asombrados por la demostración de haki de Blaise, ya que pocos en el mundo podrían enfrentarse cara a cara con su padre. Aunque ya habían oído hablar de Blaise, eso es todo. A los pocos segundos de su enfrentamiento, Blaise descubrió que el haki de Barba Blanca se había debilitado con el tiempo. Nadie más lo habría notado aparte de él. Al contemplar a aquel hombre imponente, a quien tanto admiraba, Blaise sintió lástima. El hombre más fuerte del mundo ya no estaba en su mejor momento. Sería un milagro que Barba Blanca luchara al 50% de su fuerza. Tras reflexionar un poco más, Blaise cortó abruptamente su haki del conquistador.
Al darse cuenta de esto, Barba Blanca murmuró para sí mismo, bien hecho, y sonrió, gulalala. Mocoso, eres interesante. Al menos no eres como los otros marines que me dan asco. Pero, a Blaise no le importó que la otra parte lo llamara mocoso, ya que Barba Blanca pertenecía a la generación de su abuelo. La repentina pausa en su discurso lo hizo arquear las cejas. Tras una breve pausa, la compostura de Barba Blanca cambió drásticamente. ¿No me estás subestimando un poco? Mientras su voz resonaba con fuerza, Barba Blanca saltó alto en el aire e hizo girar su naginata sobre su cabeza. Un rayo negro brilló alrededor del arma, simbolizando la infusión de Osoku Aki. Barba Blanca blandió su arma hacia Blaise mientras su figura se acercaba al buque de guerra de la armada con una fuerza y un vigor abrumadores. Ante el ataque de Barba Blanca, Blaise no se atrevió a subestimarlo. También lanzó un puñetazo, imbuyendo su brazo derecho con el Aki del conquistador. Estallido. Sus ataques fallaron, pero una explosión ensordecedora resonó en el cielo mientras una energía roja esférica se formaba en el centro antes de estallar en una horrible onda expansiva. La onda expansiva no se propagó lateralmente, sino que se elevó directamente hacia el cielo, dispersando las nubes, mientras que el cielo azul despejado quedó a la vista de todos. Tras intercambiar golpes, Barba Blanca se llevó a Blaise de la isla Perla Dorada, hogar de los habitantes locales. Consciente de sus intenciones, Blaise lo persiguió. Tras unos minutos, Blaise y Barba Blanca se encontraban en la cima de una montaña en una isla desconocida y deshabitada. Abriendo los brazos de manera imponente, Blaise miró al hombre gigante que triplicaba su altura y dijo, Barba Blanca. ¿El hombre más fuerte del mundo? ¿Con tu salud deteriorada, aún puedes ostentar ese título? Su voz resonó a su alrededor. Barba Blanca respondió burlonamente, ¿los notaste? Bueno, no importa. Y aún no he llegado al punto en que mocosos como tú puedan venir a comentar. Yo soy Barba Blanca. Rugiendo, Barba Blanca cargó hacia adelante y atacó con su naginata, mientras Blaise respondía con su propio puñetazo. Quería enfrentarme a ti en tu máximo poder, Barba Blanca. Déjame poner a prueba tus límites, ya que confías demasiado en tu fuerza. Dicho esto, Blaise estalló con toda su fuerza. En ese preciso instante, el Marine Warship y el Moby Dick siguieron a los dos y anclaron su barco a poca distancia de la isla, pues sabían lo que implicaría un enfrentamiento entre tales figuras. En ese instante, los piratas y los marines divisaron a los miembros de la armada alejándose nadando de la isla. A lo lejos, también vieron a las aves de la isla huyendo despavoridas. Es como aquella vez, cuando conocimos a los piratas de Roger, dijo Marco, pensando en el pasado. Sí. Fue una época maravillosa. Éramos jóvenes y alocados entonces, protegidos por Oyagi de todo tipo de problemas. Diamante Josu rió. El contacto entre Blaise y Barba Blanca alarmó tanto a la Marina como al gobierno mundial. Tras finalizar la llamada con los 5 ancianos, Sengoku rugió a los oficiales de la Marina, capitanes de cuartel general y contraalmirantes que tenía delante. ¿Ni siquiera puedes entender qué está pasando ahí? Los oficiales de la Marina sudaban, incapaces de responder a Sengoku. Todo porque no podían comunicarse con el Denden Mushi en el buque de guerra del vicealmirante Blaise. Informamos al almirante Kizaru que se encontraba cerca del territorio de Barba Blanca. Recibiremos información actualizada en breve. Se informó a un contraalmirante. Fin del video.